Bueno, como pasan las cosas, ¿verdad? Hace 8 días tuvimos un tiempo de tormenta. El día domingo no pudimos tener el servicio acá arriba. Y el día lunes tuvimos esa mala noticia de ese terremoto que sacudió a Colombia. Ha sido una semana bastante difícil para Colombia y los que tenemos familia allá. Pero Dios ha sido fiel y muchos de nuestros conocidos, nuestras familias y sobre todo los que sirven al Señor no fueron tocados. Gloria a Dios. También, gracias a Dios. Y sin embargo, pues seguimos orando para que el Señor sostenga a los que están pasando dificultad, los que perdieron sus bienes, sus casas que cayeron y seres queridos que quedaron sepultados en medio de esa tragedia. Al final del servicio, no sé, creo que hay un anuncio de apoyo económico para enviar. Queremos estar presentes en esa actividad, en esa tragedia. Bien, hoy comenzamos una nueva serie titulada La unción que trasciende. La unción que trasciende. Y el domingo pasado, al concluir nuestra serie Cuando Dios prueba nuestra fe, dejamos una pregunta abierta que debe acompañarnos durante las próximas semanas. ¿Qué legado estamos dejando en la siguiente generación? ¿Qué estamos dejando nosotros para la gente que viene? Cuando hablamos de legado, espero que todos entendamos la palabra. Si no, lo explico brevemente. Nos habla de qué experiencia, qué conocimiento, qué cosa buena, digna de ser recordada por nuestros hijos, por la gente que está bajo nuestro cuidado, la gente que está en los trabajos, bajo la dirección de los jefes, toda posición de autoridad. ¿Qué herencia espiritual? ¿Hay algo digno de recordar por las personas que están después de nosotros? A eso se refiere el legado. ¿Qué legado estamos dejando a la siguiente generación? Yo creo que nosotros como padres, que somos padres, estamos buscando siempre que nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿verdad? Que tengan un mejor futuro que nosotros. Que si nosotros no tuvimos casa, que ellos tengan casa. Que si nosotros no tuvimos estudio, que ellos tengan estudio. En fin, todo eso, a eso se refiere el legado. Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Qué legado estamos dejando a la siguiente generación? La historia de Dios nunca termina con una sola persona. Nunca termina. Si fuera así, yo creo que hoy no conociéramos de Dios. Pero Dios siempre dejó a alguien después. Imagínense que la Biblia se escribió hace un periodo de 3000 años. Y en ese trayecto, y fue escrito por más de 40 escritores guiados por el Espíritu Santo en un periodo de 1500 años. Y Dios se ocupó de hacer posible que las siguientes generaciones tomaran el mensaje, tomaran la antorcha para que siguieran las siguientes generaciones. Así que Dios nunca termina su labor con una sola persona. Después de Abraham, ¿quién siguió? Su hijo Isaac, ¿verdad? Después de Moisés, ¿quién siguió? Josué. Después de Elías, ¿quién siguió? Eliseo. Y después del ministerio terrenal de Jesús, ¿quién siguió? Sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos, ¿se acuerdan? Los que son de la gran comisión, ¿se acuerdan cuál es este nombre? Se debe a esa gran encomienda, ¿sí? Para continuar el evangelio. Y después de los discípulos, ¿quién siguió? Nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos vivos para dejar legado.
Otros murieron, y a los que están allá en el cementerio ya vivieron lo suficiente o tal vez no lo suficiente en el tiempo de Dios, pero eso ya no pueden dejar legado. Ya lo que hicieron lo hicieron y se fueron. Ahora nosotros estamos con vida porque necesitamos cumplir esa encomienda. Por eso durante esta serie no hablaremos de la unción solamente como un poder espiritual para realizar grandes obras, porque se puede entender de esa forma, ¿verdad? Cuando hablamos de unción, hablamos de esa forma. Estudiaremos una dimensión que algunas veces de nosotros olvidamos. La verdadera unción también forma discípulos, levanta nuevos líderes y prepara hombres y mujeres para continuar la obra de Dios cuando nuestra temporada en la tierra haya terminado. La pregunta ya no será únicamente ¿qué está haciendo Dios a través de nosotros?, sino también ¿qué estamos nosotros depositando en aquellos que vienen detrás? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que los que vienen detrás sigan ese camino? Todos nosotros los que estamos de aquí de alguna u otra forma estamos dejando el legado. Los padres lo dejan en sus hijos, los maestros en sus estudiantes, los empresarios en quienes trabajan con ellos, los pastores en la congregación, los líderes en aquellos a quienes forman. Incluso nuestras decisiones, incluso nuestras actitudes y prioridades están enseñando algo a quienes nos están observando. De la forma en como nosotros hacemos, ellos están observando. Los que pues tenemos la oportunidad de ver ahorita ya grandes a los hijos, los nietos, ellos son adultos bajitos. Son adultos bajitos porque ellos están observando todo. Uno los ve jugando y todo eso, pero ellos están escuchando todo. Ellos están viendo todo. Entonces, mientras ellos observan cuál es nuestra actitud ante la adversidad, cuál es nuestra actitud ante cualquier situación, cómo reaccionamos nosotros, qué respondemos, cómo respondemos nosotros a nuestras esposas delante de ellos. Ellos están observando, ellos están viendo. Yo recuerdo, yo creo que tenía tal vez unos 3 años o algo así, creo que eran unos 3 o 4 años, y yo vi a mi papá discutiendo con mi madre, y yo me acuerdo que yo me agarraba a mi madre y después salí corriendo. Me acuerdo como si fuera hoy, salí corriendo a llorar afuera cuando veía esa discusión. Me impactó bastante. Desde pequeños estamos observando, estamos viendo. El asunto entonces no es si dejaremos un legado. La verdadera pregunta es ¿qué clase de legado nosotros dejaremos en nuestros hijos? ¿Qué clase de legado? ¿Qué calidad de legado? ¿En qué condiciones estamos dejando ese legado nosotros? La Biblia nos presenta un extraordinario ejemplo de este principio en la relación entre el profeta Elías y el profeta Eliseo. Elías fue uno de los grandes profetas de Israel. Elías, un gran profeta de Israel. Había confrontado al rey Acab, había anunciado juicio sobre la nación y había presenciado el poder sobrenatural de Dios en el monte Carmelo. Imagínense que fue capaz de detener la lluvia por 3 años y volverla a traer. Tremendo, el Señor lo usó tremendamente y fue levantado en carros de fuego, es decir, no vio la muerte física. Era un profeta bastante apreciado por el Señor. Sin embargo, este gran profeta que vio la mano de Dios y que Dios lo usó tremendamente, llegó un momento en el que Dios le mostró que su obra era mucho más grande que la vida y el ministerio de un solo hombre. Es decir, el Señor sabía que iba a morir, pero era necesario que lo que él estaba desarrollando, que lo que él estaba enseñando tuviera continuidad, no solamente estuviera limitado al tiempo de vida de él, sino a un tiempo mayor
es- extendido a la vida, ¿sí? Porque nosotros vivimos 70, 80 años, 90 años, pero el Dios mira generaciones. Dios mira mucho más que la vida, que la extensión de la vida de un hombre. Entonces el Señor le dijo a él que era necesario que su ministerio continuara, que lo que él estaba haciendo otro lo recibiera. Y el Señor, de hecho, ya tenía una generación preparada, una generación. Y aquí encontramos entonces la primera gran enseñanza de esta serie. Dios no solamente piensa en lo que está haciendo hoy, también está preparando a quienes van a continuar el día de mañana. Amén. Él está preparando a los que van a seguir. Mientras nosotros vemos nuestra asignación presente, Dios contempla generaciones enteras. Generaciones. Mientras pensamos en terminar nosotros nuestra carrera, Dios ya está preparando a quienes correrán después de nosotros. Amén. Hoy estudiaremos el momento en que esos dos hombres, Elías y Eliseo, se encuentran por primera vez. Un profeta experimentado camina hacia el campo, hacia un campo, y un joven está trabajando detrás de unos bueyes, arando la tierra, cuidando la tierra, un campesino. Y Elías pasa junto a él y coloca sobre su hombro su manto, un manto, el manto que es símbolo de la unción. Parece un gesto sencillo, pero aquel momento cambiará el curso de la vida de Eliseo y marcará el comienzo de una transición generacional extraordinaria. Es algo tremendo. Leamos, a ver si me lo pones ahí en pantalla, Primera de Reyes 19:19. Dice así: cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces, para comprender esta escena, debemos recordar que después de la victoria del Monte Carmelo, para los que tal vez no se acuerdan de eso, Elías convocó a todos los profetas de Baal a un reto en el monte y puso un altar y los retó a ver cuál de esos profetas era capaz de encender la hoguera con el poder de sus dioses. Ninguno de ellos pudo hacerlo, y cuando le tocó a Elías, Elías pudo hacer descender fuego del cielo y se encendió la hoguera, y allí mismo degolló a todos esos profetas de Baal. Eso fue algo tremendo lo que sucedió. Esa fue una gran victoria. Pudo ver la mano de Dios obrando en favor de él y demostrando su poder. Elías, de todas formas, a pesar de esto, la esposa del rey, que se llamaba Jezabel, dio la orden de matar a Elías, y Elías huyó. Asustado, se escondió desanimado. Llegó a pensar que su ministerio terminaba. Pero Dios restauró su perspectiva y le dio una nueva asignación. Y le dijo: ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Allí entonces aparece la palabra unción, la delegación de ese poder, de esa encomienda, de ese ministerio que tenía Elías en sus manos, de ese poderoso ministerio. Por eso cuando Elías encuentra a Eliseo, no lo está escogiendo arbitrariamente a él como sucesor. Está obedeciendo el propósito de Dios. Él, cuando llega allí, ya sabe que ese es el hombre. Y Eliseo, en su lugar, pues estaba pensando, yo creo que estaba pensando en que su vida iba a terminar arando la tierra, como cualquier campesino que tiene su familia y cuida la tierra y vive de la tierra. Él no pensaba en eso hasta que llegó Elías. Estaba trabajando en la tierra cuando Dios lo llamó. Mientras él araba el campo, el Señor ya contemplaba su futuro profético. El manto
que Elías depositó en él, que le tiró a él, ¿sí? El manto fue la señal visible de ese llamado. Dice, pero al recibirlo, eso no significaba que Eliseo estuviera preparado. Él le entregó esa encomienda, pero él no estaba listo todavía. Y allí desde Primera de Reyes, capítulo 19, hasta Segunda de Reyes, que es el otro capítulo después del libro de Reyes, al segundo, hay un proceso de servicio, aprendizaje y formación. Tal vez ocurrieron, no sé, 5, 10, 15 años, no sé, desde que Elías le depositó el manto a Eliseo, y en ese trayecto ocurre un proceso de servicio, de aprendizaje y de formación. Repitan conmigo: servicio, aprendizaje y formación. Para nosotros poder dejar un legado, necesitamos hacer posible que la gente que está aprendiendo aprenda a servir. Porque la Biblia dice que mayor es el que sirve que el que es servido. Cuando nosotros servimos, estamos mostrando humildad, estamos mostrando espíritu de servicio, un espíritu que le da prioridad a las otras personas. Para uno ser un buen servidor necesita ser una persona bastante humilde. Entonces, lo primero que tenemos que despojar de nosotros, de las personas, es el espíritu de orgullo, que no se sienta superior a los demás. Imagínense, Jesús, siendo el mayor de todos, se humilló y nos vino a servir, y Él vino a darnos ejemplo para eso. Entonces, lo primero que tiene que una persona aprender en ese legado es tener espíritu ¿de qué? De servicio. Y luego en ese proceso aprender todo lo que haya que transferir de lo que sabemos, de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento. Todo eso lo tenemos que transmitir en ese proceso, en ese tiempo. Y la formación de esa persona en su carácter. En su carácter. Un carácter semejante a Cristo. Por tanto, este pasaje revela un principio que va más allá de la sucesión ministerial. Dios desea que aquello que deposita en una generación alcance a la siguiente. Si Dios nos dio a nosotros un don, si Dios nos dio una capacidad, si Dios nos dio un conocimiento, cualquiera que sea, ya sea un conocimiento para de lo que aprendimos en la universidad, que sea para servir a otros. Amén. Si nos da una casa, un carro, lo que tengamos, que sea para servir a otros. Si ese pensamiento está en el corazón de la persona, estoy seguro que está listo para ser una persona a quien Dios va a depositar grandes cosas. Amén. Entonces se necesita que estemos preparados para la siguiente. Entonces, a partir de esto vamos a estudiar hoy 4 principios. Hoy es el primer sermón de 3 que vamos a estudiar en estos próximos 3 domingos. Vamos hoy a estudiar lo que estamos estudiando a partir de 4 principios. Entonces, hasta aquí hemos comprendido que el encuentro entre Elías y Eliseo no fue accidental. No fue accidental. Así como tampoco es accidental que tú seas padre de los hijos que tienes. Así como tampoco es accidental que tú seas el jefe o el supervisor de una empresa. ¿Sí? Allí donde estamos nosotros, en la posición en que estamos, tenemos una encomienda. Así como no es accidental los que tienen alguna posición en la congregación. Dios nos está preparando donde quiera que estemos. Amén. Entonces, allí vemos claramente lo que está pasando. Dios ya había escogido entonces a Eliseo y ahora estaba enviando a Elías para iniciar un proceso que garantizaría continuidad. Esto nos conduce entonces al primero de los 4 principios que estudiaremos hoy. Y este es: Dios levanta una nueva generación antes de que termine la anterior. Dios levanta una nueva generación antes de que termine la anterior. ¿Sí? Yo recuerdo a mí, yo soy de un lugar en mi país donde hay un ingenio azucarero y una fábrica de dulces que se llama Colombina. Es un nombre muy conocido, es el pueblo
que tiene la fábrica de la marca más conocida y más antigua de Colombia. Venden en muchos países del mundo. Y entonces nosotros somos muy dulceros, consumimos mucha azúcar y todo lo derivado del dulce. Mi madre hacía un arequipe, un dulce de leche delicioso, delicioso, y era la delicia de nosotros. Y resulta que mi madre se murió y yo no aprendí a hacer el dulce. Y he intentado llegar a la fórmula de ella y no he podido. ¿Por qué? Porque ella no me enseñó. Yo tan uno de sus fans en el dulce, nunca me enseñó. Sí me puso a trabajar, a molerle el arroz y a ayudarle a revolver allí, pero nunca me dijo tantos kilos, ni cuánto tiempo, ni nada de esas cosas. Y le he investigado a mis hermanos y todo. Mi mamá, ¿con quién dejó ese legado? Y eso es algo que nosotros no debemos hacer. Si estamos haciendo algo bueno, debemos hacer posible, ¿sí?, que la generación siguiente lo sepa hacer, ¿sí? Así como la mujer que se casa con su esposo y resulta que era la niña que siempre la mamá le servía, pero cuando se casó no sabía cocinar. Entonces, ¿qué pasó? Terminaron haciendo huevo con arroz y al otro día arroz con huevo. Esa era la variación que hacía, ¿sí? Es necesario que le enseñemos a nuestras generaciones todas nuestras habilidades, ¿sí? Si sabemos hacer una buena comida, enseñemos a nuestros hijos, a las madres, que sus hijas aprendan a hacerlo, porque cuando se casen, ellas no tengan ese lío al principio. Cuando Elías entonces, vamos a leer el versículo 19 de ese versículo, dice: pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Digan conmigo, manto. Mire, esa palabra, el manto, se escucha mucho a raíz de esta escena de aquí. Se escucha mucho y se practica mucho en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, a raíz de este versículo. El manto como símbolo de la unción es una forma física de demostrar lo que está delegando en la siguiente generación. Entonces, cuando Elías encontró a Eliseo, su ministerio todavía no había terminado. Es decir, cuando usted empieza a preparar a su descendiente, no quiere decir que al otro día le dice: mire, ya me voy, pues lo va a dejar sin preparación. Tiene que empezar desde ya a tener claro, ¿sí?, a quién va a dejar usted en lo que está haciendo, para que cuando usted se vaya, usted no falte, se note poco su ausencia y termine diciendo: wow, este lo hace mejor que su maestro, lo hace mejor que su pastor, lo hace mejor que su líder. Amén. Dios comenzó a preparar anticipadamente a quien continuaría después de él. Esto nos enseña que el legado entonces no termina, ¿sí?, cuando nosotros hacemos el llamado, sino cuando es el tiempo de entregarlo. Comienza mientras todavía nosotros estamos caminando en el ejercicio de nuestro ministerio, de nuestra labor. Entonces Dios había declarado en Primera de Reyes 19:16 que Eliseo sería profeta en lugar de Elías. Aunque podría llamarlo directamente, Dios decidió involucrar a Elías en su formación. Dios pudo haberle dicho sin necesidad de utilizar a Elías y formarlo aparte, pero Dios, recuerde que la palabra se escribió para nuestro ejemplo, para que de eso hagamos nosotros enseñanza. Y hoy estamos en esta enseñanza justamente porque se escribió para que hoy día, en este día y en esta hora, nosotros podamos extractar lo que eso significa para nuestra vida. Y ese patrón aparece en toda la escritura. Como ya vimos, Moisés preparó a Josué, David a Salomón, y Pablo, ¿a quién formó? ¿A quién? A Timoteo. Recuerde, Pablo formó a Timoteo. La obra pertenece a Dios, pero él utiliza una generación para preparar a la siguiente.
Elías había sido usado poderosamente por Dios, pero debía comprender que el propósito divino era mayor que su propio ministerio. Lo mismo ocurre con nosotros. Ningún pastor, ningún líder, ningún padre o empresario permanecerá para siempre. Por eso lo leímos ahora en el Salmo, ¿sí? Que no confiáramos en los poderosos, porque un día están y el mismo día perecen sus pensamientos, ¿sí? Lo que nosotros somos hoy no lo somos para siempre. El que es un líder, un presidente, nunca será para siempre. Sí, Fidel Castro tomó a Cuba en el año 59. ¿Y qué pasó? Nunca entregó el poder, pero se murió. Hasta ahí quedó, ¿verdad? Y cada uno de los que tenemos un ministerio, tarde o temprano, lo tenemos que entregar. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿sí? Entonces administramos temporalmente. Digan conmigo, temporalmente. Es temporalmente. Mis hermanos, nosotros somos temporales. Nosotros no somos eternos. Administramos temporalmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestra madurez se demuestra cuando no solamente trabajamos para el presente, sino que preparamos a otros para continuar después de nosotros. Hay que preparar a otros después de nosotros. Si tenemos el caso de Jesucristo, Jesucristo es el ejemplo supremo de cómo se dejan los legados. Desde el comienzo de su ministerio, que hizo Jesús, llamó a sus discípulos uno por uno, caminó con ellos, les enseñó, los corrigió, los preparó, hasta que finalmente les entregó lo que llamamos nosotros, ¿qué? ¿El nombre de esta iglesia? La Gran Comisión. No se los entregó el primer día, ni a mitad, pero desde el primer día ya tenía en su mente ese día en que se los entregaría. Cristo no formó admiradores, formó discípulos, y ellos a su vez formaron a otros, y así el evangelio llegó hasta nosotros, desde esa generación hasta ahora. El plan de Dios siempre ha sido generacional. Diga a la persona que está a su lado, el plan de Dios es generacional. Es decir, trasciende las generaciones, trasciende las edades, trasciende las épocas. Va más allá del tiempo que nosotros vemos. Y qué interesante es poder usted proyectarse hacia las generaciones que vienen. ¿Quiénes son sus nietos y bisnietos? ¿Quiénes serán cuando ellos vivan? ¿Habrá algo que trascienda a esas generaciones hasta ellos, que sea el resultado de la siembra que yo estoy dejando hoy? Qué bueno que lo que trascienda sea bueno y no que lo que trascienda sea malo. Porque también hay una herencia generacional que la Biblia llama iniquidad. La iniquidad de los padres sobre los hijos. Esa es una mala unción. Es una unción de perdición, es una unción de muerte. Por eso Deuteronomios capítulo, pónmelo ahí, no está aquí en el programa, pero vamos a verlo, se me viene ahorita. Deuteronomios 30:19. 30:19. Mire lo que este pasaje enseña acerca de la importancia de dejar herencia generacional. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y ¿qué? La muerte. Entonces el Señor pone delante de nosotros vida o muerte, como para escoger, ¿sí? La bendición y la maldición, para escoger bendición y maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Qué tenemos que escoger nosotros? La vida.
Es decir, escoger la vida me está, y usted mira los versículos previos, habla sobre la obediencia, porque la obediencia trae vida. Entonces, cuando nosotros dejamos un legado, estamos enseñando cosas buenas para que haya vida en nuestros descendientes, para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos tengan vida y vida en abundancia. Y no solamente se refiere a la vida física, sino a la vida eterna. También más importante aún, la vida eterna. Entonces, ese legado, el legado bueno, trae vida y no muerte, ¿sí? Trae bendición y no trae maldición. Tenemos que escoger qué es lo que vamos a dejar, ¿sí? Tenemos que escoger. Y esto es entonces dice allí entonces que nosotros debemos escoger esa parte, ¿no? Y la pregunta que le hacemos a los padres es: ¿qué estamos depositando en nuestros hijos? A los padres y a las madres, ¿qué están ellos aprendiendo al observar tu relación con Dios? ¿Cómo están viendo ellos esto? A los empresarios, estamos formando a personas que conozcan no solamente cómo funciona tu empresa, sino también los principios con los cuales debe conducirse. A los maestros, ¿estás transmitiendo únicamente información o también estás transmitiendo carácter? No necesitamos nosotros esperar ocupar una gran plataforma para formar a alguien. Como yo no soy pastor, como yo no soy maestro, como yo no soy jefe, entonces yo no tengo nada que enseñar. Mentira del diablo. Sí tenemos que enseñar. Sí tenemos mucho que enseñar. ¿Ven? Mi esposa es hija de una gran mujer que todavía vive, y ella es el reflejo de su madre. Gracias a Dios. Ella es como su madre. Y su madre, si hizo segundo de primaria, fue mucho, pero formó en ella un carácter impresionante. Amén. Entonces, no se necesita tener grandes plataformas para dejar legado. Es lo que tenemos. No necesitamos entonces de estar en esos lugares. Dios puede haber colocado a nuestro Eliseo mucho más cerca de lo que pensamos. Diga a la persona que está a tu lado: hay un Eliseo a quien tú tienes que entregar tu unción en tu vida. Ya hay un Eliseo para ti. Tal vez estás sentado en nuestra mesa, ¿sí?, con nosotros aquí en este lugar, en este mismo lugar, o allá en la mesa de tu casa. Tal vez trabajas en la misma oficina donde tú trabajas. Tal vez sirven juntos aquí en la iglesia, o simplemente observa silenciosamente cómo vivimos. A ver si me pone esta ilustración allí, Alejandro. Ustedes saben lo que es la carrera de relevos, ¿verdad? Cuando se ponen los corredores en una pista, y hay varios que si es de 1000 metros, entonces cada 200 metros hay uno que llega y recibe la antorcha, ¿verdad? Al final, el que gana la carrera no es el primero que empezó, sino el último que estaba en la última antorcha. ¿Te acuerdan de eso, verdad? La carrera de relevos. Entonces, en una carrera de relevos, un corredor puede realizar una actuación extraordinaria y aún así perder la competencia si no entrega correctamente el testigo, la antorcha. No basta correr rápido, debe llegar en el momento preciso en que lleva eso en sus manos y la pasa al siguiente corredor. Y de hecho, muchas veces la carrera la ganan los más veloces que están siguiendo después de él. Y yo creo que los técnicos, los que organizan, analizan muy bien a quienes colocan en cada posta, para que el último que hace el remate sea el más fuerte de todos, ¿sí? Que sea el que agarre, ¿sí? Entonces tiene que haber un conocimiento escalonado. Dice este, y este, para que la carrera la puedan ganar todos, ¿sí?
Entonces la carrera continúa cuando alguien está preparado para recibir lo que el otro ha llevado hasta ese punto. Terminemos con esta frase: el verdadero legado comienza cuando preparamos a quien continuará. El verdadero legado, ¿qué? Comienza, no es cuando termina, sino cuando preparamos. Diga conmigo, preparamos, ¿sí? ¿A quién continuará? Qué bueno es cuando nosotros como padres estamos preparando a nuestros hijos para que ellos continúen el legado. Entonces no se trata de terminar bien nuestra carrera. Una vida que trasciende también utiliza su temporada para preparar a otros a correr la suya. Entonces, recapitulando este primer punto, Dios nos ha mostrado que la siguiente generación debe comenzar a ser preparada mientras la anterior todavía está activa. Pero reconocer a alguien no significa que esa persona ya está preparada. Sí, tenemos nuestros hijos, están pequeños, pero no están listos. Tenemos que saber que necesitan preparación. El manto inició una historia que necesitaría tiempo, y esto nos conduce entonces al segundo principio, que dice: el manto señala el llamado, pero el proceso forma al sucesor. El manto de la unción señala el llamado, pero el proceso, diga conmigo proceso, forma al sucesor. ¿Qué dice Primera de Reyes 19:20? Y dice ahí: entonces, hablando de Eliseo, él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías. Dejó los bueyes y fue corriendo tras Elías. Entonces, Eliseo comprendió inmediatamente que aquel manto significaba algo. Aquel manto significaba algo. Sin embargo, recibirlo sobre sus hombros no lo convirtió instantáneamente en el profeta que encontramos años después en el siguiente libro, en Segunda de Reyes. El llamado ocurrió en ese momento, pero la formación tomaría mucho tiempo. Al final del pasaje encontramos una expresión decisiva. Dice en Primera de Reyes 19:21, que dice: después se levantó, fue tras Elías y le servía. Entonces el texto no dice que inmediatamente comenzó su propio ministerio independiente. Dice que siguió a Elías y le servía. Siguió a Elías y ¿qué? Y le servía. Y más adelante, ya en el segundo capítulo, después de muchos años, el capítulo 3, versículo 11, recordará a Eliseo como aquel que vertía agua en las manos de Elías. Seguía siendo sirviente. Antes de ser reconocido públicamente como profeta, fue conocido como servidor. Y aquí hay un punto muy importante. Antes, ¿sí? Por eso Jesucristo dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea vuestro servidor. Entonces hay personas que quieren ascender rápido sin pasar el camino del servicio. Por eso cuando nosotros hacemos los retiros de sanidad interior y tratamos de formar líderes o predicadores dentro de todo este proceso de los retiros de UMC, procuramos que los que ya fueron al retiro, el siguiente vayan a servir, porque si no sirven, no es posible desarrollarlos en un ministerio. No es posible, no se puede. Cometemos un error, poner a una persona en un puesto de liderazgo sin haber pasado la carrera del servicio. Porque cuando una persona, y cuando lo vemos aquí en los que vamos a los retiros, cuando una persona va a servir, encuentra en esa experiencia del servicio una experiencia mayor, lo disfruta, lo toma con mucha alegría, vive el retiro de una forma diferente, ve todas las cosas detrás del telón y se goza. ¿Qué termina haciendo esa persona? Hace que cambie el chip de su mente y se convierte en saber: oh, tengo que servir.
tengo que servir para gozarme más, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el servicio es una parte muy importante en el desarrollo de las personas. Es muy importante. Hay que aprender primero a servir. Entonces, fue reconocido como tal. Y eso entonces nos permite comprender que el llamado de Dios no elimina el proceso de formación. El llamado hace que se inicie el proceso. Se inicia el proceso de formación cuando se hace el llamado. Amén. Diga a la persona que está a tu lado: si tú eres llamado, primero tienes que servir para ejercer tu ministerio. Amén. Entonces, nuestra generación suele confundir visibilidad con madurez, buscando rápidamente posiciones, buscando rápidamente reconocimiento. Pero en el reino de Dios, primero aprendemos a servir antes de recibir mayores responsabilidades. En este reino de Dios las cosas son diferentes. Por eso, cuando Jesucristo estaba allí anunciando las cosas del reino, lo que iba a pasar, estaba ahí los discípulos, la madre de los discípulos, dile a Jesús, y cuando esté en su reino lo coloque en el primer lugar de la mesa. Y Jesús le dijo: ustedes están equivocados. En el reino de los cielos es diferente. Aquí en la tierra los gobernantes se enseñorean de los que sirven, los reyes, de los sirvientes, los jefes, de los empleados. Pero en el reino de los cielos es al revés. Aquí es mayor el que es servido. En el reino de los cielos es mayor el que sirve. Y con eso se terminó la discusión allí. Se terminó la discusión. Tenemos que entender claramente, y cuando nosotros tengamos esa revelación quitada de nuestra mente, ese estilo en que se vive en este mundo, podemos avanzar. Primero aprendemos a servir antes de recibir mayores responsabilidades. Entonces, Eliseo no fue formado solamente con instrucciones. No se le dio una cartilla de el paso A, B, C y D de cómo debe seguir su trabajo. Él aprendió observando, así como aprenden nuestros niños, observando, viendo, hacer, cómo se reacciona, ¿sí? Observando, ¿sí? Buscando aprender a través de la observación. Observando. Y así ocurrió con Eliseo, observando cómo Elías caminaba con Dios, cómo Elías respondía ante las dificultades. Por eso, formar a la siguiente generación requiere permitirle caminar de cerca, aprender, preguntar y asumir responsabilidades progresivamente. Si usted tiene un líder, si usted tiene un jefe, trate de ser el Timoteo de ese jefe para aprender de él. Si hay algo que aprender de su pastor, trate de estar cerca de él, búsquelo, ¿sí? Trate de ponerse a su disposición, de la pastora, para que se conviertan en un clon, en cierta forma, de ellos, en lo bueno. Amén. En lo bueno. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Es algo progresivo. Que vemos en el caso de Jesús. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Él dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Dónde está eso? A ver si lo vemos ahí en Mateo 4:19. Síganme. Y ustedes están pescando peces allí en el mar, pero yo les voy a enseñar a pescar hombres. Amén. Y mire, el llamado de nosotros aquí es pescar hombres y mujeres. Ahorita nosotros estamos en esta campaña del Proyecto Felipe. Y en el Proyecto Felipe estamos tratando de que se les meta entre ceja y ceja y traiga la revelación de que la mayor asignación que usted
como hombre y mujer tienen en este mundo es ser encargado de ganar almas para Dios. La mayor asignación no es ser pastor y ser líder, no, ni administrar. La mayor asignación es que en la posición en que usted esté, gane almas para Cristo. Diga a la persona que está a tu lado, tu mayor asignación es ganar almas para Cristo. Este es el mejor negocio. El mayor negocio es ganar, ganar, ganar. ¿Pero qué? Almas para Cristo. Y yo le digo una cosa, y lo tengo bien claro: mientras más siervo se convierta usted de Dios aquí en la tierra, más bendiciones tiene, más larga vida tienen, más salud tienen, porque el Señor anda buscando eso que escasea, y es gente que le sirva para ganar almas. Y si por eso Jesucristo dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿cómo va a Él a hacer que se mueran los pocos obreros que hay? Necesitan que sobrevivan, que sobrepasen las dificultades, que si vienen terremotos y todo, no les pase nada. ¿Para qué? Porque lo necesita. El Señor te necesita con vida y te la va a extender y te va a multiplicar mucho más si te pones al servicio de Él. Si tu misión la tienes bien clara: yo tengo este año que tener una persona ganada para Cristo, 2 personas, 3 personas, que en este mes yo tenga la meta por lo menos una para Cristo. Amén. Que sea esa parte de tu meta. Amén. Jesús dice: yo los haré pescadores de hombres. Y durante aproximadamente 3 años, todos esos discípulos caminaron con Él, recibieron sus enseñanzas, recibieron sus correcciones y observaron su ejemplo. ¿Y qué pasó? Cuando Él se fue, ascendió a los cielos, les dijo: esperen aquí para que ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y estuvieron en espera en el aposento alto, y dice ahí en Hechos 1:8 que recibieron el poder, ¿sí?, para hablar y para predicar. Y ese poder lo tenemos tú y yo desde ese día. Cada creyente, del momento que recibe a Cristo, tiene el Espíritu Santo. ¿Qué habremos de decir para enseñar a otros? Solamente disponte y el Señor va a poner en ti las palabras. Tal vez no le vas a enseñar versículos de la Biblia, pero le vas a enseñar con tu testimonio, lo que tú eras antes y lo que eres hoy. Lo que hizo Jesús en tu vida, quiero que también pase en tu vida. Ese testimonio es mejor que muchas palabras, ¿verdad? Entonces, tal vez Dios ya te mostró una asignación para tu vida y estás impaciente porque todavía no ves su cumplimiento. Pero no desprecies el proceso. Hay cosas que Dios solamente puede enseñarnos mientras servimos, mientras esperamos, mientras observamos y mientras permanecemos fieles en responsabilidades que parecen pequeñas. Y para quienes ya tenemos años caminando con el Señor, la pregunta es diferente: ¿a quién estamos permitiendo caminar de cerca? No podemos esperar que la siguiente generación aprenda únicamente escuchando nuestros sermones o nuestros consejos. Necesita observar nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, nuestras luchas y nuestra dependencia del Señor. Amén. Gracias. Precisamente porque queremos enseñarle a nuestros hijos a seguir a Jesús, también debemos preguntarnos: ¿qué les estamos enseñando con nuestra manera de vivir? La Biblia no solamente nos manda a decirles a nuestros hijos cuál es el camino, nos llama a caminar delante de ellos procurando ser ejemplo. No solamente decir: bueno, yo llevo a mis hijos a la iglesia y pues los dejo ahí y me quedo en el parqueadero esperando cuando salgan para que ellos aprendan de Jesús. No, así no es. Tú tienes que primero ir adelante mostrando para que ellos te sigan. Hay que ser ejemplo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, está también ahí en el PowerPoint: sean ustedes imitadores de mí, dice Pablo, así como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Sean ustedes imitadores de mí. Qué bueno poder tener usted esa autoridad, decir: imítenme a mí, y que usted tenga
sea una carta leída en donde no haya cosas de qué avergonzarse en su forma de vivir. Obviamente hay cosas de qué avergonzarnos antes de conocer a Cristo, pero desde que conocimos a Cristo tenemos que andar en rectitud para que la gente vea a través de nosotros a Cristo, ¿sí? Así dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Es decir, no basta con mostrarles el camino, hay que ir en el camino para que ellos te sigan. Tus hijos algún día tomarán sus propias decisiones y solamente Cristo puede ser su Salvador. Pero durante esos años tú eres su padre. Durante esos años tú eres su madre, y tu presencia, tus decisiones, tu manera de amar, tu manera de cumplir tus compromisos, reconocer tus errores y buscar a Dios están formando en ellos una imagen de lo que significa ser un hombre o una mujer cristiana. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres que puedan señalar a Cristo con sus palabras y con sus decisiones. Y decir, Él es el perfecto, a Él es el que hay que seguir. Yo estoy tratando de seguirlo con lo mejor que pueda, pero y con mi obediencia. Pero no me mires tanto a mí, mira a Cristo. Amén. Nuestros padres necesitan a esos hijos, necesitan a esos padres. No somos el salvador de nuestros hijos, Cristo lo es. Pero somos responsables de que nuestra vida señale hacia el Salvador que les predicamos. Miremos esta ilustración allí. Un aprendiz de carpintero puede estudiar durante horas cómo construye un mueble. Pero llega el momento en que él debe entrar al taller. Allí observa al maestro medir, lo observa cortar, lo observa corregir y comenzar nuevamente cuando algo no queda bien. Con el tiempo, aquello que primero solamente observaba mientras el maestro trabajaba, termina él haciéndolo con sus propias manos. Así funciona entonces la formación espiritual. Hay enseñanzas que solamente pueden transmitirse caminando juntos. Miremos esta frase para terminar este punto. El llamado puede llegar en un momento, el carácter toma tiempo. El llamado puede llegar en un momento, pero el carácter toma tiempo. El manto puede señalar hacia dónde Dios nos lleva, pero el proceso desarrolla el carácter necesario para sostener aquello que un día recibiremos. Entonces, recapitulando este segundo punto, hemos visto que Elías tenía la responsabilidad de formar, pero todavía faltaba una decisión fundamental. Todavía faltaba algo. El llamado podía venir de Dios y el manto podía colocarse sobre Eliseo, pero nadie podía responder por él. Veamos el tercer punto para poder entender esto. Cada generación debe responder personalmente al llamado de Dios. Se entrega el manto, se entrega la encomienda, se le enseña. ¿Cuál es la responsabilidad del que recibe? Desarrollarla. Desarrollarla. ¿Por qué? Que tenga claro que lo que recibió tarde o temprano lo tiene que entregar. No quedarse con eso. Por eso Jesucristo habla de la parábola de los talentos. A uno le dio uno, al otro le dio 5, al otro le dio 10 y se fue. Y cuando regresó, a cada uno le pidió cuentas. El que le dio 10 multiplicó y dio 10, el que dio 5 lo dio 10, pero el que tuvo uno fue y lo escondió, porque dijo, no, yo no voy a arriesgar nada, mejor le entrego lo que tengo cuando él venga y así mejor, ¿sí?, salgo bien. Y el que vino, ¿qué pasó? Dice la parábola, que cuando vino el Señor lo reprendió. Dijo, si tú sabías que yo iba a reprochar los resultados, ¿por qué mejor no le entregaste lo que tenías al que tenía 5, al que tenía 10 y lo hubiera multiplicado? Mis hermanos, tenemos en este momento dones y talentos por desarrollar y lo tenemos que desarrollar. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes dones y talentos para desarrollar.
y entregar a otros. Hay que entregarlos. Hay que entregarlos. Mujeres que ya fueron al retiro, prepárense para ir a servir. Hombres que ya fueron al retiro en noviembre, prepárense para ir a servir. Es la oportunidad. Esta iglesia tiene una gran bendición, y es que hace 4 retiros al año, y en esos retiros durante un mes nos preparamos, mujeres y hombres. Ahorita iniciando septiembre, intensamente durante un mes para el retiro del 2 de octubre. Ahí usted está metido, y viene el de noviembre, viene el de octubre, metido. ¿Por qué? Para servir. ¿Qué hacemos nosotros? Cosechamos almas para Cristo a través de ese servicio. ¿También? Ahorita estamos en un periodo de descanso, pero llega el momento de mucho trabajo. Alístate para ir a servir. ¿También? ¿Qué dice el versículo 1 de Reyes 19, 20 al 21? Entonces, hablando de Eliseo, él dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías. Luego tomó la yunta de bueyes y los mató. Dijo, este ya no es mi trabajo. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Entonces Elías podía colocar el manto sobre Eliseo, pero no podía obligarlo a seguir. No podía obligarlo a seguir. La generación anterior puede enseñar, modelar, aconsejar y abrir oportunidades. Sin embargo, llega un momento en que la nueva generación debe tomar su propia decisión delante de Dios. La reacción de Eliseo demuestra que comprendió la seriedad del llamado. Regresó a su casa, tomó la yunta de bueyes, los sacrificó y utilizó y los aparejó para preparar la carne. Después lo dio al pueblo y siguió a Elías. Este acto expresa una ruptura decisiva con su ocupación anterior. Era una persona que araba la tierra, y ese mismo día dijo, hasta aquí se acaba lo que estoy haciendo. Tengo un llamado diferente. Mató los bueyes, los sacrificó y sus carnes las repartió. Dijo, de aquí en adelante mi trabajo es otro. Eliseo no dejó los bueyes preparados para regresar cómodamente si la experiencia profética no funcionaba. De una vez rompió con ese trabajo. Su respuesta demuestra algo muy importante, es determinación. Tomó la decisión, ¿sí? Sin opción de regresar. Dile a la persona que está a tu lado, cuando seas llamado por el Señor, debe ser determinante en no regresar. En no regresar. Amén. Debe ser determinante. Así que Dios había hablado y él estaba dispuesto a reorganizar su vida alrededor de este llamado. Aquí aparece el equilibrio que necesitamos en toda la enseñanza sobre el legado. Una generación no puede vivir la fe por la siguiente. Cada persona tiene que vivir su propia fe. Cada persona tiene que vivir su propio desarrollo. Cada persona tiene que preocuparse por crecer en ese llamado que tiene. Podemos entregar principios, abrir puertas y compartir experiencias, pero no podemos prestar nuestra relación con Dios. La relación de cada persona con Dios es individual. La salvación es individual. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No porque yo sea hijo de un pastor, entonces yo tengo ganado el cielo. No. Yo soy responsable de mi propia salvación, de mi propia vida. Los hijos necesitan conocer personalmente al Dios de sus padres. Es una relación personal. Los nuevos líderes necesitan desarrollar sus propias convicciones. Aprendí de mi líder, esto marcó esta pauta, pero yo puedo ir desarrollando algo diferente en base a lo que el Señor me da a mí también. ¿Sí? Sigo un patrón, pero puedo tener un estilo diferente de hacerlo. Los discípulos necesitan aprender a escuchar la voz del Señor y a obedecerla. Eliseo no podía sobrevivir espiritualmente dependiendo para siempre de las experiencias de Elías. Tenía que vivir sus propias experiencias con Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias con Dios.
Diga a la persona que está a tu lado: debes aprender a vivir tus propias experiencias con Dios. Amén. Jesús también llamó a personas a responder personalmente cuando dijo a Pedro y a Andrés: vengan en pos de mí, vengan en pos de mí. Y ellos, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes y le siguieron. Cuando llamó a Mateo, este se levantó del lugar de donde cobraba impuestos y comenzó una nueva vida. El llamado de Cristo demanda una respuesta. El evangelio mismo funciona de esa manera. Nadie entra al reino porque sus padres hayan creído. Cada persona debe arrepentirse. Cada persona debe creer en Jesucristo y recibir personalmente la gracia de Dios. Cada persona. Podemos entregar a nuestros hijos una Biblia, enseñarles a orar y llevarlos a la congregación, pero finalmente ellos también deberán encontrarse personalmente con Jesucristo. Ellos tendrán que personalmente orar a solas con Cristo. Ellos tendrán que desarrollar un método de estudio bíblico, un devocional propio. Tienen que desarrollar su propia conexión con Dios. Ya se les mostró el camino, entonces sígalo por allí. Entonces, como padres, nuestra responsabilidad no consiste solamente en procurar que nuestros hijos tengan educación, no es solamente procurar que nuestros hijos tengan estabilidad económica y oportunidades. Todo eso es bueno o puede ser bueno, pero existe algo mucho más importante. Debemos conducirlos a conocer personalmente a Dios. A mí me llena de mucha satisfacción cuando los padres llegan a una iglesia con sus hijos, que no llegan solos. Y qué bueno cuando lo estamos haciendo, cuando tenemos todavía control sobre ellos, cuando podemos exigirles que nos acompañen, porque van a llegar un día donde ellos van a tomar sus propias decisiones, y sobre todo en ese país. Digan, los 18 años, desde los 15 años ya están trabajando y ya se quieren ir de la casa, y cuando cumplen 18, yo hago lo que yo quiera. Aprovecha los años en que tú tienes control sobre ellos para que les muestres el camino. No faltes a la iglesia, no faltes a que ellos hagan de la iglesia un lugar habitual, que ellos anhelen estar allí, porque han aprendido durante toda su vida a ir. Entonces, en ese camino, dice la palabra: echa el pan sobre las aguas y algún día lo recogerás. ¿Sí? Y habla sobre los hijos, que habla, dice que debemos criar a nuestros hijos, ¿sí?, para que ellos vivan una vida cercana a Dios a lo largo de los años. A ver si estoy tratando de recordar el versículo exactamente, no lo recuerdo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Ese es el versículo. Instruye al niño en el camino, y cuando tengan 15, 20, 30, 40 años, nunca se apartarán de él. ¿Ustedes por qué creen que yo estoy aquí? Sino porque fui instruido de niño, ¿sí? Y he pasado situaciones de apartarme cuando llegué a mi edad de adolescente. Pero encontré que nada de eso es bueno y regresé. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, hermana, la mejor inversión para que usted no tenga que pasar esos dolores de cabeza en sus hijos, que lo tenga que estar sacando de la cárcel, que lo tenga que estar sacando de los problemas cuando estén grandes, desde pequeños. Mire, van a llegar los años difíciles cuando las hormonas con patas crecen en ellos, ¿sí?, y se forman que ellos quieren experimentar su propia vida. Cuando lleguen los 12, los 15, los 17, los 18 años, ellos creen que saben más que los papás, ¿sí? En esos años va usted a cosechar lo que les sembró antes de esa edad. Que ellos puedan decir no a la droga, no al sexo indebido, no a la pornografía, que no a lo malo, no a participar en malas conversaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen sembrado desde pequeño ese carácter. Amén. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo todo el tiempo. Llega un momento, sí,
en que ya no será suficiente decir mi padre era creyente, mi madre oraba, mi pastor me enseñó o mi líder tenía una gran unción. Dios también a ellos los llama personalmente. Tú tendrás que decidir qué harás con aquello que has recibido la herencia. Miremos este punto con esta ilustración. Un padre le puede enseñar a su hijo a conducir un automóvil durante algún tiempo que está con él, se sienta junto a él, le explica las señales, le advierte sobre los peligros, pero llega un día en que el joven debe tomar el volante y conducir responsablemente. La experiencia del padre puede prepararlo, pero no puede manejar permanentemente por él. Así sucede, mis hermanos, con la fe. Debemos acompañar a otros, pero cada persona debe aprender a caminar personalmente con Dios. Terminemos este punto con esta frase: la fe puede enseñarse, pero cada generación debe hacerla suya. Es decir, cada generación debe tener su propia fe. Podemos mostrar el camino y acompañar a quienes vienen detrás, pero cada persona tendrá que responder personalmente al llamado de Jesucristo. Vamos a recapitular ese tercer punto para terminar el siguiente. Elías llamó a Eliseo, respondió y comenzó el proceso de formación, pero todavía necesitamos conocer el resultado. ¿Qué sucede cuando una generación forma correctamente a la siguiente y a la siguiente responde al llamado? Para responder debemos mirar brevemente Segunda de Reyes capítulo 2 en este cuarto principio. Veamos allí. Este cuarto principio dice: la unción trasciende cuando la obra continúa en otra generación. Allí es el momento decisivo. Es el momento, la prueba real de que hemos hecho un buen trabajo en dejar un legado. La unción trasciende cuando la obra continúa en otra generación. Y qué bueno es cuando tú no tienes que morir para verla, sino que en vida puedes ver que lo que tú enseñaste se está desarrollando. Qué bueno es cuando el padre se retira de su empresa y sus hijos terminan haciendo algo mejor que ellos, o que el pastor deja a sus líderes encargados de la iglesia y ellos hacen mejor que eso, o cualquier labor en donde el que entregó el legado puede apreciarlo y puede verlo desarrollar. De hecho, fíjense ustedes que las grandes compañías que hoy son grandes empresas con miles y miles de empleados, empezaron en el taller, en el garaje de una casa, ¿sí? ¿Y quiénes son los que mejor desarrollan la empresa? Los hijos, los nietos y los bisnietos. Porque los padres abren la brecha en el monte, dejan el camino pavimentado. La parte más difícil en la construcción de una vivienda está en poner los cimientos. Ahí se puede demorar varios meses, pero levantar las paredes y el techo es mucho más rápido. Lo mismo pasa cuando usted deja una empresa. Lo más difícil es establecer un negocio, establecer clientes, establecer operaciones, establecer todo. Ya de ahí en adelante los hijos, cuando quedan, si construyen a partir de allí, va a ser una empresa exitosa. Y esas empresas que quedan, conozco una empresa en mi país muy conocida en el área donde nosotros vivimos, se llamaba Almacenes La 14, y un almacén muy conocido en mi región, muy exitoso, muy bueno. Y se murió el señor Cardona, los hijos se agarraron y acabaron con esa empresa. ¿Sí? Lo único que aprendieron fue a vivir, ¿sí? A vivir y no aprender lo que estaba haciendo el papá. ¿Y qué pasó? Cuando llegó, dijo: mejor vendamos, partir. Yo creo que ya a estas alturas ni siquiera dinero tienen. Pero qué bueno es los hijos de Almacenes Éxito en mi país, o aquí en este país, los hijos del Walmart. Walmart es un gran ejemplo también, generacional. Es una empresa que fundó hace muchos años, 60 años creo que es. Y Walmart existe, todavía hay familia manejando esa empresa. Y sabe que Walmart es una de las, creo que ha llegado a ser la número 1 del mundo. Ha sido el número 1 del mundo. ¿Quiénes son las que hicieron crecer esa empresa? Sus generaciones hicieron parte de ella. Yo trabajé en una empresa aquí, oleoquímica, cuando llegué aquí a Estados Unidos,
Y yo recuerdo cuando mi jefe, el mero mero de la empresa, estaba allí, era la segunda generación. La segunda generación. Y en él la empresa creció mucho más, obviamente, que su padre. Y me acuerdo que él estaba formando a su hijo en ese tiempo, más o menos de la edad mía, y lo tenía abajo, lo tenía de supervisor, luego de director de una área. Y cuando ya estaba él para retirarse, ya el hijo llevaba varios años, inclusive lo mandó a trabajar a otra empresa química, lo sacó de la empresa para que aprendiera a trabajar. Y luego regresó y hoy es creo que ya está para retirarse también. Pero con él la empresa creció mucho, compró muchas empresas en todo el mundo. Y qué bueno es cuando los hijos hacen crecer el legado, ¿verdad? Qué bueno es eso. La unción trasciende cuando la obra continúa en otra generación. Entonces leamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2, 13 al 14. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído, y deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, estas se apartaron uno a otro, al otro lado, y Eliseo cruzó. Entonces ya habían pasado años desde aquel encuentro de Eliseo con Elías en el campo. Eliseo ya no está detrás de los bueyes, ha caminado con Elías, ha servido observando y aprendiendo. Ahora llega inevitablemente el momento de la transición. En ese momento, cuando él dice, allí es cuando Elías es recogido por carros de fuego, y se queda Eliseo. Cuando el manto cae, él va y lo recoge, y es donde dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Entonces Elías es llevado y el manto cae. Eliseo lo recoge, regresa al Jordán, golpea las aguas. Entonces ocurre aquello por lo cual todo el proceso lo había preparado. Las aguas se abren y Eliseo continúa caminando la asignación que Dios había establecido. Es el primer milagro que hace Eliseo. Logra abrir las aguas. Ese manto, esa unción, ese poder que tenía Elías ya había sido transferido en él. Ya empezó a ejercerse. Ya Elías ya no estaba. Él tenía la responsabilidad de seguir. Y cuando Eliseo le pregunta, Elías le dice Dios: ¿qué quieres que yo te dé? Y entonces Eliseo le dice: dame el doble de tu unción. Dame el doble de tu unción. Y sabe, están registrados, no sé si son como, bueno, va a dar un número para no equivocarme, pero son como 7 a 10. Digamos que son 7 casos de milagros que hizo Elías. ¿Y sabe cuántos están registrados de Eliseo? Como 14, casi el doble. Él le dijo: dame el doble de la unción. Y Eliseo hizo mayores cosas que hizo Eliseo. Qué bueno es cuando usted admira a su líder, a su jefe, y usted puede decir: yo quiero tener el doble de lo que él tiene. Dígale a la persona que está a su lado: yo quiero tener el doble de mi líder. Ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar. Que eso sea la aspiración de usted, tener el doble, mínimo el doble, que sea el triple, ¿no? Pero aquí lo estamos como un ejemplo de lo que hizo Elías. Entonces el manto cambió de hombros, pero la fuente de poder nunca cambió. Nunca cambió. Dice ahí: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Él no está preguntando dónde está Elías. Él quiere dirigirse directamente al quien le dio la unción a Elías. Y esta diferencia es fundamental. El verdadero legado de Elías no consistía en producir dependencia hacia esa persona, sino en conducir a Eliseo hacia Dios, que lo había sostenido durante todo el ministerio. Es decir, no es enseñarle a nuestros hijos a que aprendan y que dependan de lo que yo hice, sino de lo que el Señor les va a dar a ellos directamente. Mi líder fue un ejemplo, pero a quien yo debo mirar es a Cristo, al dueño de la unción. Amén. A Él tenemos que mirar. Eliseo no heredó al Dios de Elías como si Dios perteneciera a una generación anterior. Descubrió que el mismo Señor continuaría obrando en una nueva generación. Una unción que trasciende no significa transferir el poder de Dios
porque la unción pertenece al Espíritu Santo. Lo que podemos transmitir es una herencia de fe. Lo que podemos transmitir es una doctrina. Lo que podemos transmitir es obediencia. Lo que podemos transmitir es ejemplo que prepara a otros para servir a Dios. El éxito de Elías no se vio solamente en el Carmelo, sino también cuando Eliseo llegó al Jordán y continuó la misión. Entonces, el éxito de tuyo o mío como padres, como líderes, es ver que nuestra generación hace el trabajo bien y mejor que yo. Ese es mi éxito. Mide tu éxito cuando tus hijos, ¿sí?, hacen el trabajo mejor que tú. Cuando tu empleado hace mejor el trabajo que tú, ¿sí? Nuestro verdadero legado se manifiesta cuando otros continúan lo que Dios, ¿sí?, nos permitió comenzar. Jesús prometió a sus discípulos: pero recibirán poder. Ahí lo está en Hechos 1:8. Leámoslo ahí en la pantalla. Ahí está en el Hechos 1:8. Bueno, se lo leo. Pero recibirán poder. Eso lo tengo en el PowerPoint. Pero dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron su misión. Después Pablo instruyó a su discípulo Timoteo a transmitir lo recibido a hombres fieles que enseñaran también a otros. Está en 2 de Timoteo 2:2. Instruye a otros fieles así como yo te he enseñado. Así el evangelio ha trascendido de generación en generación hasta llegar a nosotros. Entonces, hermanos, algún día otra persona ocupará nuestro lugar. En algún momento. Algún día ya nosotros no seremos papás, sino abuelos. Algún día ya no seremos el jefe ni el supervisor. Otros van a ocupar el lugar. Algún día ya no seré yo el pastor de esa congregación, será otro. Otros predicarán en este púlpito. Nuestros hijos dirigirán sus propias familias. Otros administrarán aquello que hoy está bajo nuestra responsabilidad. Es realidad. Es una realidad. No debe producir inseguridad. Hay que pensar perder lo que yo tengo. No, eso debe producir a nosotros alegría. Debe producir a nosotros propósito. Preguntémonos si mañana otra persona tuviera que continuar aquello que Dios puso en nuestras manos, si la hemos preparado. Hagámonos siempre esa pregunta. Haz la pregunta a la persona que está a tu lado. Pregúntate si quien recibirá tu legado va a estar suficientemente preparado. Hay que conocer, hay que hacer que esa persona no solamente conozca nuestras instrucciones, también que conozca nuestros principios. Y si les hemos enseñado solamente qué hacer o también le enseñamos cómo lo hacemos. ¿Les hemos acercado a nosotros o lo hemos acercado verdaderamente a Dios? Una unción que trasciende no busca perpetuar nuestro nombre. Eso es algo muy importante. No busca perpetuar nuestro nombre. Busca que Jesucristo continúe siendo glorificado cuando nuestra temporada haya terminado. Miremos esta última ilustración. ¿Ves? Una antorcha cumple su propósito no solamente mientras permanece encendida, sino cuando puede encender otra sin perder su propia llama. La primera continúa alumbrando y al mismo tiempo una nueva luz comienza a brillar. Así debe funcionar el legado espiritual. Lo que Dios encendió en nosotros debe convertirse en luz de quienes vienen detrás. Terminemos con esta frase. La unción trasciende cuando la obra continúa en otra generación. La unción trasciende cuando la obra termina en otra generación. Vamos a terminar entonces esta enseñanza con esas conclusiones. Algo que debemos llevarnos para la casa. Dios prepara a la siguiente generación mientras la anterior todavía está activa.
Dios prepara a la siguiente generación mientras la anterior está todavía activa. Elías todavía tenía ministerio cuando Dios puso a Eliseo en su camino. Nuestro legado debe comenzar antes de que termine el nuestro. Segundo, el llamado necesita un proceso de formación. El llamado necesita un proceso de formación. El manto señaló el propósito de Dios, pero Eliseo tuvo que caminar, servir y aprender. La preparación del carácter requiere tiempo. En tercer lugar, cada generación debe responder personalmente al Señor. Elías pudo colocar el manto, pero Eliseo tuvo que dejar los bueyes y seguir. Nadie puede vivir nuestra fe por nosotros. Y por último, el legado se completa cuando la obra de Dios continúa. Elías partió, pero el Dios de Elías permaneció. Eliseo levantó el manto y continuó la misión. Ese es el corazón de una unción que trasciende. Vamos a repasar lo que hemos aprendido con estas frases antifonales. Yo digo la primera parte y ustedes la segunda. Primero, una generación celebrará tus obras ante otra generación. Eso está en Salmo 145:4. Siguiente, lo que hemos oído y entendido, eso está en el Salmo 78. Lo que hemos recibido de hombres fieles, segunda de Timoteo 2:2. Por último, nosotros serviremos al Señor y anunciaremos su fidelidad a las siguientes generaciones. Está en Josué 24:15 y en Salmo 105. Vamos a ponernos de pie para terminar y vamos a meditar sobre lo que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Cierra tus ojos, vamos a meditar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has aprendido en este tiempo, en este día, a entender lo que significa dejar un legado. Tal vez hoy, tú que has venido aquí, comprendes que has dedicado muchos años a construir, a trabajar y alcanzar metas, pero pocas veces te has detenido a pensar qué quedará espiritualmente después de ti. El Señor puede estar invitándote a mirar a tu alrededor y reconocer a las personas que ha colocado cerca para que reciban algo de lo que el Señor te ha enseñado. Tal vez eres padre o madre y hoy el Señor te recuerda que el mayor legado que puedes dejar a tus hijos no será una propiedad, no será una profesión o no será una cuenta bancaria. Todo eso puede desaparecer, pero una vida que les enseñó a amar, a obedecer y confiar en Jesucristo puede continuar produciendo fruto mucho después de que tú hayas terminado tu carrera. Y quizá tú perteneces a esa nueva generación. Ya eres de los que has recibido un legado, has recibido enseñanza, has recibido oportunidades y ejemplos de quienes caminaron antes de ti. Hoy Dios te pregunta, ¿qué harás con ese manto? No estás llamado simplemente a admirar la fe de otros. El Señor quiere que desarrolles una relación personal con Él, que respondas a su llamado y estés dispuesto y dispuesta a continuar la obra. Si esta palabra ha tocado tu corazón, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor y Padre, gracias por todo lo que has depositado en mi vida y por las personas que utilizaste para enseñarme, para corregirme y acercarme a ti. Hoy reconozco que nada de lo que me has dado debe terminar solamente en mí. Abre mis ojos para reconocer a quienes vienen detrás de mí y dame humildad, dame paciencia, dame sabiduría para ayudarlos a crecer. Si soy parte de una nueva generación,
Dame un corazón dispuesto para aprender. Dame un corazón dispuesto para servir. Y dame un corazón dispuesto para responder a tu llamado. Que mi vida no busque perpetuar mi nombre, sino glorificar a Jesucristo y preparar el camino para que otros también te sirvas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vamos a terminar con esta canción. Baja tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. Sí, Señor. La mies es mucha. Hay muchos que necesitan de ti, Jesús. La necesidad. Hay mucha gente necesitada de ti. Y pocos obreros. Pero hay pocos al campo van. que conocen de ti para enseñarles a ellos que están sedientos. Hoy muchos se pierden. Hay gente que se pierde porque nunca tienen o han tenido la oportunidad Dirección. de que alguien les dirija. Vagan como ovejas, Andan sin desorientados. pastor. Pero así como Isaías respondió, yo respondo: Heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Tomo ese legado, tomo esa unción que me ha sido enseñada Envíame a mí. de asumir la mayor responsabilidad, la mayor tarea, la más sublime de todas las tareas, que es ganar almas para Cristo. Aquí están mis manos, Señor. Oh, esta tarde el Señor te dice: responde a su llamado. Hay una tarea grande para responder. Hay un legado, así como Eliseo obedeció y siguió, aprendió, sirvió a su líder Elías y llegó a ser un hombre sirviente, un hombre obediente, que llegó a tener grandes oportunidades de hacer maravillas y prodigios, aún mayores de su maestro. Asimismo es que nosotros estemos dispuestos. Hay un legado en nosotros. Es mucha. Hay gran necesidad. Sí, Señor. Aquí estamos nosotros. Dile a él: Señor, aquí estoy yo. Obreros al campo van. Ahí está mi familia, ahí están mis hijos, ahí están mis tíos, ahí están mis hermanos, mis hermanas, mi compañero de trabajo. Sin dirección. Úsame, dile al Señor: úsame. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Que sea esa tu respuesta. Oh, sí, Señor, que salga del corazón. Envíame a mí. Yo iré por aquellos Sí, Señor, yo lo haré. que vagan sin ti. Amén, en el nombre de Jesús. Servirte a ti, Señor, es un privilegio. Como dice tu palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido. Envíame a mí. Esa necesidad de casa, esa necesidad de trabajo, Por aquellos esa necesidad de un carro, que vagan sin ti. esa decisión de una carrera de estudio, esa decisión de encontrar un hombre o una mujer para mi vida, está en tus manos.
Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús, por tu palabra. Gracias por ese ejemplo maravilloso de Eliseo, que tomó el manto con responsabilidad, entendió ese llamado y terminó buscando al Dios de Elías, no a Elías, sino al Dios de Elías, al dueño de la unción, del Espíritu Santo. Todos tenemos aquí un potencial grande por desarrollar. Dispongámonos para... Es una decisión que debemos tomar. Tenemos a nuestros hijos. Hagamos que ellos sigan el camino. Seamos constantes en llevarlos a la iglesia, en llevarlos a aprender. Cada domingo, cada día que ellos aprendan, es una semilla de fe, es una semilla de convicción que ellos desarrollarán durante su vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que vagan sin ti. Envíame a mí. Qué bueno es que podemos responder. Yo iré. Yo iré. Yo iré, Señor, A todas las naciones, a donde tú me quieras enviar. a todo lugar, en mi vecindario, en mi lugar de trabajo. A llevar tu palabra a los Todos que viven en conocerán la oscuridad. que al Dios que yo sirvo es el Dios que vive, es el Dios que salva. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Sentémonos allí. Hoy tenemos la oportunidad